Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Okay, tonight we are talking about Acts 15. Vale, pues esta noche vamos a hablar de Hechos 15. Remember, we are doing one chapter of Acts until the end of the year. Acordaros que hasta el final de año vamos a estar haciendo un capítulo del libro de los Hechos. So before we get into our study tonight, Así que antes de entrar al estudio esta noche, I want a little bit of crowd participation. quiero un poco de participación de la muchedumbre. Interactivo, okay? So Interactive. here's the question for you. Así que aquí hay una pregunta para vosotros. Unless you blank, A menos que vosotros, blanco, you cannot be saved. no puedes ser salvado. Unless you, okay. No. Unless you know. Somebody who was there on Sunday, good job. But that's not the answer we're looking for. Ok, hay alguien que estuvo el domingo, no es esa la que estamos buscando la respuesta. Unless you blank. Repent, very good. That's a good one. Arrepentirse, dice Okay. Tania. Unless you surrender, another good word. Rendirse, una buena palabra. Okay. Unless you, It's here that you born again. okay, be born again. Very nice. Unless you are born again. A menos que nazcas de Okay. nuevo. Melba. Believe. Believe, nice. These are great answers. Nelva dice que crea, son respuestas muy buenas. You probably also could say confess, or you might have some other words. Podrías decir también confesar o algunas otras palabras. All right, if you knew some good answers, give yourself a little pat. Good job, Si han good dicho job. buenas respuestas, dense una That's aplausito. the key to this chapter. Esta es la clave para este If capítulo. you open up your Bible to Acts 15, you're going to see something in the very first verse. Si abrís vuestras Biblias en capítulo 15, en los primeros versos, van a encontrar You're going to find that phrase, esa frase. and it's going to cause you a little bit of trouble. Y les va a costar un poquillo. So we're looking at Acts 15. Así que estamos mirando Hechos 15. You're looking at it in your own version. Cada uno lo está mirando y leyendo en su propia versión. I read it in English. Ariel lo va a leer en inglés. Paul and Barnabas were at Antioch of Syria. Some men from Judea arrived and began to teach the believers, unless you are circumcised, as required by the law of Moses, you cannot be saved. Oh, yeah. So, everybody's favorite topic. Este es el tema favorito de todos. We're not going to talk about circumcision tonight. No vamos a hablar de la circuncisión esta If you need noche. to know what it is, you can Google it. Si no sabes qué es, puedes buscarlo en Google. What we want to do is talk about what we see in the whole chapter of 15. Lo que queremos hablar hoy es lo que vemos en el capítulo completo de Hechos 15. Remember, we have learned before that obviously Jerusalem is where Jesus died. Recuerden que ya estuvimos viendo que en Jerusalén fue donde Jesús murió, And was resurrected. allí resucitó, That's where the Holy Spirit first fell. ahí fue donde por primera vez cayó el Espíritu Santo. So that was the original church. Así que esa fue la iglesia original. But by this point, we're about 15 years after the death of Jesus. Pero en este punto han pasado casi 15 años desde la muerte de Jesús. And now we have other cities that have pretty strong churches. Y ahora tenemos otras ciudades donde había iglesias muy fuertes. And Antioch was probably one of the best. Y en Antioquía era una de las iglesias pues más fuertes. Remember, a few chapters ago, they were the ones that sent out the first missionaries. Y acuérdense que estuvimos viendo que inclusive esta iglesia fue uno de los primeros en enviar misioneros. So they were a powerful church. Así que era una iglesia poderosa. Now these men from Jerusalem come and they say, hey, you have to be circumcised. Ahora viene esta gente de Jerusalén y les dice, hey, tenéis que estar circuncidados. And this is not just a minor issue, Y esto no era un problemilla menor, because they are saying, if you are not circumcised, you cannot be saved. porque estaban diciendo, si no estás circuncidado, no puedes ser salvo. Maybe some of you grew up in churches that had some strange rules.
Quizás algunos de vosotros crecieron en iglesias que tenían algunas reglas extrañas. Some churches say you must be baptized to be saved. Algunas dicen que tienes que haber sido bautizado para ser salvado. Some say women have to cover their heads. Algunos dicen que las mujeres deben cubrir sus cabezas Maybe that women only can wear dresses. o que las mujeres solo pueden usar vestidos Maybe that men all must have beards. o que los chicos tienen que dejarse la barba. So only half of you are going to heaven. Así que solo la mitad de vosotros van al cielo. This is a problem. Yes, Pedro is like, he's covered. Pedro está cubierto. The problem with anybody adding things to salvation El problema de personas añadiendo algo a la salvación goes back to the first church, va hacia la primera iglesia que vemos aquí. but also is still prevalent in our world today. Pero aún prevalece en nuestros tiempos de hoy. So in this chapter, we see a model of how they handled that conflict. Entonces, en esto vemos un modelo de cómo manejaron ese tipo de And conflicto. it serves to this day as a model for how churches handle conflict. Y sirve hasta el día de hoy de cómo las iglesias manejan conflictos así. So even though you think, yeah, but nobody cares about circumcision today, Así que si estás pensando, sí, pero a nadie le importa el tema de la circuncisión. but the reason that we still value this is because it shows us how they solved these issues. Pero la razón por la cual aún valoramos esto es por cómo resolvieron esta situación. So first of all, we have this issue. You're not circumcised, you can't be saved. Tenemos claro la situación. No está circuncidado, no puede ser salvo. Paul and Barnabas have just been preaching and reaching many Gentiles. Y Pablo y Bernabé habían estado predicando y alcanzando a muchos gentiles. They're not circumcised, obviously. They're not Jewish. Y evidentemente los gentiles no estaban circuncidados porque no eran hebreos. And they're adults. Usually circumcision happens even for Jewish people when they're 8 days old. Y además son adultos y la circuncisión pasaba a los 8 días que nacía un bebé. So Paul and Barnabas decide, we're going to go to Jerusalem and we're going to figure this out. Así que Pablo y Bernabé deciden ir a Jerusalén y resolver esto. Because the church needs to preach one true gospel. Porque la iglesia necesita compartir un solo mensaje de verdad. You know, we Evangelio. can't all the churches be preaching whatever they want. No es posible que todas las iglesias anden por ahí predicando cualquier cosa. So Luke gives us in this chapter 4 phases of this problem. Así que Lucas nos da en este capítulo 4 fases de este problema. We're not going to read the whole chapter, but you can at your house. No vamos a leer aquí todo el capítulo, pero puedes hacerlo en casa. First of all, we see the main problem is their belief that circumcision is required. That's a problem. El primer problema que vemos es que pues están poniendo como requisito la circuncisión. And when Paul and Barnabas go to Jerusalem, they say it there too. No, that's the way we do things here. Y cuando Pablo y Bernabé van, ellos lo acentúan, dicen, sí, eso es la forma en la que lo hacemos aquí. But at this council, the next voice is Peter's. Pero en este consejo, la siguiente voz que sale es la de Pedro. That's the second phase. Esa es la segunda fase. Peter talks about his experience Pedro habla acerca de su propia experiencia. and says, I went to speak to Cornelius the Roman, and the Holy Spirit fell on them. Él cuenta cuando fue a visitar a Cornelio, el romano, y el Espíritu Santo cayó sobre él. So that's the experience. I've watched it happen. Así que él dice, esa experiencia la vi. And if the Holy Spirit made no distinction between us and the Gentiles, how can we? Y él lo que dice es, si el Espíritu Santo no hizo distinción entre nosotros y los gentiles, ¿cómo podemos nosotros hacer? Peter actually refers to that as purifying their hearts by faith. Y Pedro se refiere a esto como purificando sus corazones por medio de la fe. And that is another key word in this chapter. Y esta es otra palabra clave en este capítulo. By faith. Por la fe. This is 1,500 years before Martin Luther. Esto fue miles de años antes de Martin Luther King. Martin Lutero. Martin Lutero. Ay, Yeah, when he did his, Reformation. Cuando hizo, La reforma. Yeah, this is Peter saying, no, they were saved by faith. Entonces Pedro está diciendo, no, fueron salvados por la fe. And then Peter says something which is really important.
Y luego Pedro dice algo muy importante. In chapter 15, verse 10, En el capítulo 15, verso 10, he says, "You are putting on them a yoke that our fathers couldn't even bear." dice, ustedes están poniendo en ellos un yugo que ni siquiera nuestros padres podían soportar. Even the Jewish people, the sons of Abraham, weren't able to save themselves by the law. Ni siquiera los hijos de Abraham podían salvarse bajo su propia ley. All those people were circumcised, Todos ellos ya estaban circuncidados. and Jesus still died. Y aún así Jesús murió He still rose again, y resucitó. not because of their circumcision, but because of him. No por la circuncisión de ellos, sino por Jesús. So he says, why would we put on them a yoke that even we weren't handling well? Entonces dice, ¿por qué vamos a poner sobre ellos un yugo que ni siquiera nosotros estamos manejando That's bien? important because he's saying it's not grace and the law. It's just grace. Y entonces es importante porque él está diciendo aquí es la gracia, no es la gracia más la ley. How many of you have seen t-shirts or maybe a coffee cup that says, I just need a little bit of coffee and a lot of Jesus? ¿Cuántos de vosotros han visto algún t-shirt o una taza de café que dice, necesito un poco de café y mucho Jesús? According to Peter, the only thing you need is Jesus, no more coffee. Y de acuerdo a Pedro, lo único que necesita es Jesús, no el café. Yeah, just Jesus, nothing, we don't add more to it. Solo Jesús, no hace falta añadirle nada. And so in verse 11, this is our key verse for the chapter. Entonces en el versículo 11, este es nuestro verso clave. We believe we are all saved the same way by the undeserved grace of the Lord Jesus. Creemos que todos hemos sido salvados de la misma forma por la gracia de Jesús. Yeah, that's it. Now, what's interesting is that the Bible tells us that that whole council was silent and listening. Ahora, lo interesante aquí es que la Biblia nos dice que todo ese consejo de personas estaba en silencio y escuchando. That is a miracle. Eso es un milagro, Because I've been in some church business meetings. porque yo he estado en algunas iglesias de reunión de todos, Yeah, de membresía. de membresía, I've seen people get pretty mad about their different opinions. y he visto a las personas enojarse por sus diferentes opiniones. But it says here they were listening. They were trying to come to a resolution that made sense to them. Pero aquí dice que estaban escuchando, entonces estaban tratando de buscar la resolución que hiciera sentido para todos ellos. So remember, we said phase 1 was the problem. ¿Se acuerdan que dijimos que la fase 1 era el problema? Phase 2 is Peter giving his experience. I saw this happen. Lo segundo era Pedro compartiendo su experiencia diciendo, he visto esto. Now, the third part is Peter adds to it, and we know that Paul and Barnabas are seeing signs and wonders. Miracles are happening. Ahora, lo tercero es que vemos a Miracles. a Pedro y Bernabé haciendo milagros y señales. So that's another proof. If God was against it, why would he do all these miracles? Entonces es otra prueba porque decimos, si Dios estuviese contrario a ellos, ¿por qué ocurrirían todos estos milagros? It's a further sign of his approval. Es una señal de su aprobación. And then the fourth phase is now James gets up and he adds to it. Y ahora la cuarta parte es Santiago sumándose a esto. Remember, I said this is a good model for us. ¿Se acuerdan que dijimos que es un buen modelo para nosotros? They didn't just listen to one person. No solo escucharon a una persona. Because even the Old Testament said that in the mouth of 2 or 3 witnesses, you establish something. Porque inclusive en el Antiguo Testamento se nos dice que en la boca de muchos se puede establecer de 2 o 3. So we have Peter giving his personal view. Así que tenemos a Pedro dando su visión personal. He uses Paul and Barnabas as another example. God is using them. Él utiliza a Pablo y a Bernabé como ejemplo y cómo Dios los usa. And now James gets up and he cites the Old Testament. Y ahora aparece Santiago y cita el Antiguo Testamento. This is important Esto es muy importante. because this is how we resolve our differences. We go back to Scripture. Y es porque es muy importante cómo resolvemos nuestras diferencias. Volvemos a la Biblia. Yeah, we go back to something that cannot fail. It cannot make mistakes. Volvemos a algo que no falla, que no comete errores. So he actually quotes a passage from Amos. Así que él, de hecho, cita un pasaje de Amós. Amos 9,
en Amós 9, verses 11 and 12. el 11 y el 12. I'll give you a minute to find it because this is important. Les daré algunos minutos para encontrarlo, un minuto para encontrarlo, porque es muy importante. Yep, Amos 9, verses 11 and 12. Versículos, Amós 9, versículos 11 y 12. So he says, in that day I will restore the fallen house of David. I will repair the damaged walls. From the ruins I will rebuild and restore the former glory. And Israel will possess what is left of Edom and all the nations I have called to be mine. The Lord has spoken and he will do these things. So you have that in your Bible. The key there is, and all the nations that I have called to be mine. Es que lo tenéis en vuestras Biblias, pero lo clave aquí es lo que dice de, he llamado a todas las naciones para ser las mías. Yeah, the whole entire Old Testament, although it started with the Jewish people, was always for all nations to come to God. Entonces, todo el Antiguo Testamento, aunque empezó con la historia de los judíos, siempre ha invitado a todos a ser parte. So in our modern society, you have like a mic drop where somebody gets up there and they make a statement and they drop the mic. Porque en nuestra sociedad de hoy tenemos algo que se llama el soltar el micro, que es cuando has dicho como un súper frase y lo sueltas. Yeah, that's basically what James does Y here. esto es lo que acaba de hacer Santiago aquí. He reads this passage like God is the restorer of broken walls. Él acaba de leer este pasaje diciendo, Dios es quien restaura las ruinas. He takes these ruins and he rebuilds them again. Él toma estas ruinas y las reconstruye otra vez. And he has called nations to be his. Y ha llamado a las naciones para ser suyas. So there you go. Así que, Gentiles can come to Jesus. así que ahí lo tienen. Los gentiles pueden venir a Cristo. And it doesn't talk about circumcision in that verse. Y no habla ni siquiera de la circuncisión. That's not even the only one. Y ese no es el único. James actually, his words say the prophets. Y Santiago, de hecho, dice los profetas. He quotes Amos, Él hace referencia a Amós, but he says prophets pero habla de profetas. because there are other verses that say the same thing. Porque hay otros versos que dicen exactamente In lo mismo. Isaiah 11, Por ejemplo, en Isaías 11. the heir to David's throne will be a banner of salvation to all the world. Yeah. Do you want to just like re-say that in Ah, okay. Spanish? Okay. I don't know Ah, that you pero- need. Yeah. En la heredad, en el día, in that day, sí, en aquel día, la heredad del trono de David tendrá un llamado de salvación para todo el mundo. Yeah. The nations will come to him. Y las naciones vendrán a él. That's Isaiah. Eso está también en Isaías. We say the same thing in Zechariah. Y en Zacarías también aparece algo. Many nations will join themselves to the Lord, Muchas naciones se unirán al Señor and they too will be my people, says the Lord. y ellos también serán mi pueblo, dice el Señor. Yeah, it's like James says, all the prophets agree on this. Y es Santiago diciendo, todos los profetas están de acuerdo con esto. Jesus came into the world and he started with the Jewish people, that's for sure. Jesús vino a la tierra y sí, empezó con los hebreos, con los judíos, But he didn't limit it to that. All nations would be able to come. pero no lo limitó a eso, él hizo que todas las naciones vinieran. And that's how James kind of brings it to a close. Y así es como Santiago hace el cierre. So they listen to him and they decide, yes, we respect this. Así que le escucharon y dijeron, sí, respetamos esto. That's the end of the conflict. Y ahí terminó el conflicto. They went to the scriptures, Fueron a las escrituras and then after that, they send a letter out to the other churches y después de eso lo que hicieron fue enviar cartas a las otras iglesias in which they explain, here's where we're going to end this. y explicaban, así vamos a terminar esto. This is back in Acts 15. Esto está en Hechos 15, Yep. otra vez. So let's look down to verse 28. Así que vamos a ver en el verso 28. 28. Gracias. Yep. It seemed good to the Holy Spirit and to us to lay no greater burden on you than these few requirements. You must abstain from eating food offered to idols.
from consuming blood or the meat of strangled animals, from sexual immorality, and if you do this, you will do well. And that's the end. So notice there that they are not saying your salvation hinges on that. Así que noten que en esto que acabamos de leer no dice que tu salvación depende de esto, But they are saying this is how you will follow Christ correctly. pero es decirles de esta forma van a seguir a Cristo correctamente. 3 things. 3 cosas. None of them are circumcision. Ninguna de ellas habla de circuncisión. The food offered to idols, which is going to come up a lot in the New Testament. La comida ofrecida a los ídolos, que aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. The blood and the meat of strangled animals. La sangre de animales estrangulados y su And carne. sexual immorality, Y la inmoralidad sexual, which remains the policies of the church to this day. que se mantienen como políticas de la iglesia al día de hoy. So that's how they end it. We're going to send this letter. We're all in agreement, and we have made this determination. Y así es como finalizan, vamos a enviar esta carta y así hemos llegado al acuerdo de esto. Isn't that wonderful? ¿No es eso fabuloso? If only we could solve all of our differences like that, Ojalá pudiéramos resolver todas nuestras diferencias así, especially when it comes to theology or questions of church practice. sobre todo cuando viene a temas de teología o prácticas de la iglesia. That's a great model for us. Ese es un gran modelo para nosotros. I'm going to put like a little tag. Voy a I don't poner know how ahí you say that in Spanish. como un, We're going to move to the end of the chapter. vale, voy a poner ahí como una pequeña señal. Vamos a movernos. We're going al to come final. back to the Jerusalem, but let's go to the end real quick. Vamos a irnos al final del capítulo, pero vamos a volver luego a ese tema. All right, so if you're still looking at Acts 15, Así que si todavía tienen ahí Hechos 15, at the very end of the chapter, hasta el final del capítulo, Paul and Barnabas get so mad at each other that they split. Pablo y Bernabé se enojan tanto uno con el otro que se separan. This is what you call irony. Esto es lo que se llama ironía. Yeah. The whole beginning of the chapter is this huge conflict that Todo el capítulo inicial es un conflicto complicadísimo, but they resolve that pero lo resolvieron with respect, with witnesses, with scripture. con respeto, con testigos, con la escritura. They create new policies and then they write them down and send them out. Crearon nuevas políticas, las escribieron y las enviaron, But people are still people. pero las personas seguimos siendo personas. And 2 of the people that were in that room and saw that great conflict resolution Y 2 personas que estuvieron ahí y vieron esta forma fabulosa de resolver este conflicto, end up in a conflict much, much smaller terminaron en un conflicto mucho más pequeño that they just can't resolve. que ni siquiera pudieron resolver. And finally decide, you go where you want to and I'm going where I want to. Y finalmente dijeron, tú ve a donde tengas que ir, yo me voy al otro lado. In Spanish, in Spain, you would say, búscate la vida. Yeah, like, do what you're going to do. I'm out. Sí, en España hubiera sido eso, búscate tú la vida. Yeah, we're done. I'm done with you. Hemos finalizado, hasta aquí llegué contigo. You stay on your side, I'll stay on mine. Quédate de ese lado y yo de este. And that lasts for Y years. eso duró años. We actually don't get the full story of how they resolved it. De hecho, no sabemos la historia de cómo lo resolvieron. We know eventually they did, Sabemos que eventualmente but sí, we really don't see anything other than this split. pero realmente no vemos más nada que esta separación. And then pretty much from that point, it's all about Paul. Y a partir de este punto todo se trata de Pablo. The reason is because at that point, Luke himself, the writer, that's when he joins Paul. Y la verdadera razón también es porque Lucas, el que escribe esto, se unió a Pablo. So now you're going to start seeing in the chapters, we did this. O sea que a partir de aquí vamos a leer en los capítulos, hicimos esto, o sea, hablando en plural. Paul picks his people, Barnabas picks his people, and they go their separate ways. Pablo escogió a los suyos, Bernabé a los suyos y cada uno fue por su lado. Now I said, we're going to go back. Así que dije que vamos a volver. I want to go back to what James said, Quiero volver a lo que dijo Santiago, because this is for me the sermon part. porque para mí esta es como la parte del sermón. The rest of it was the teaching part, Lo anterior fue la enseñanza, to explain to you what's going on and what's happening. para darles el contexto de lo que estaba ocurriendo. But here's how it changes you. Pero aquí es donde te cambia a ti. That passage in Amos Ese pasaje en Amós is where he says, God
rebuilds the ruins. Es donde él dice, Dios realmente reconstruye las ruinas. Things that are broken, things that are worth nothing. Las cosas que están rotas y que no valen nada. God can restore and rebuild. Dios puede restaurar y reconstruir. You will see that throughout the prophets. Podrán ver eso a través de los Over and profetas. over, God says, I will still save a remnant of my people, and with them I'll rebuild. Una y otra vez Dios menciona que trabajará con un remanente de su pueblo y reconstruirá. And this is important because we are part of that mission. Y esto es importante porque nosotros somos parte de esta misión. God started with his people, Israel. That's what Amos said. Dios empezó con Israel, que era su pueblo, eso lo dice en Amós. But then he gathered in and made the nations part of his restoration process. Pero después atrajo a las naciones y las hizo parte de este proceso de You restauración. currently are living in the days of God's restoration. Ustedes están viviendo en la época de la restauración de Dios. That's good for us. Eso es bueno para We nosotros. can be restored and rebuilt. Podemos ser restaurados y reconstruidos. And we can be like Israel, a means to reach others who need to be restored and rebuilt. Y podemos ser como Israel, que es atraer a los demás así y ser reconstruidos. Those restaurados. broken people that were worth nothing became the instrument God used to reach others. Y esas personas rotas que no valían nada fueron el instrumento para atraer a otros y atraerlo a Which él. means no matter how bad your life has been, Así que no importa qué tan mal ha sido tu vida. when Jesus comes and he begins to rebuild you, Cuando Jesús viene y empieza a restaurarte, you now have the ability to be an instrument for someone else to also be rebuilt. ahora tienes la habilidad de ser ese instrumento para acercar a otros y que sean Not that you reconstruidos. rebuild them, but you bring them to the one who does. No que tú los reconstruyas, pero que los atraes a aquel que los reconstruye. One of my favorite things to do is go to the Parque Retiro. Una de mis cosas favoritas es ir al Park Retiro. Yeah. And when you go there, I mean, there's like still, I've lived in the city 11 years. Y cada vez que voy, aunque llevo 11 años viviendo en la ciudad, There are things in that park I still haven't seen. hay cosas de ese parque que no he visto antes. There's little tiny corners with little, I don't know, flowers that I'm like, I never saw those before. Hay esquinas con florecillas y tal que nunca había visto antes. There's like a little plaque or a little statue that I've never seen before. Hay estatuas que jamás había visto. One Placas. day I was in Retiro, I was in Retiro, Un día estaba en el Parque Retiro. and there's this one section kind of over by the peacocks, Había una sección donde están los pavos reales and there's just this one part where there's like a bunch of broken bricks. y había una parte como simplemente hay como ladrillos rotos And por ahí. right there they planted like all these beautiful vines. Y allí mismo plantaron como algunas viñas. But like the bricks themselves are all broken and messed up. Pero los ladrillos en sí están rotos y revueltos ahí. And one day I was over there, I was walking, I was exercising, Y un día estaba caminando, ejercitándome ahí. and I looked over at that and I saw the way that the vine, it was like such a beautiful picture. Y me quedé mirando, era una imagen preciosa, viendo ahí la viña alrededor. And I took a picture of it Así que le because it tomé was una like the foto. perfect like frame. It was just absolutely beautiful. Y le tomé una foto porque era una imagen perfecta. And I wrote in my like Facebook post or whatever, my Instagram, Y escribió en sus redes sociales. I'm going en to share that Instagram. picture in my stories later. I'm going to Luego find las it. va a compartir en las historias si la quieren ver. But I wrote in there the scripture about how God takes ruins and rebuilds them. Y tomé esta escritura que habla de cómo Dios toma las ruinas y las reconstruye. Because, yeah, that broken wall with all the bricks, it didn't stop me from seeing the beauty of it all. Porque ver eso allí todo roto no me impidió ver la belleza de lo que And se I veía. thought, how many times do I look at people and I see that they're broken? Y me hizo pensar cuántas veces veo a las personas y veo estar rota. Yeah, my neighbors, Sus vecinos, the little store that I go in to buy my stuff. la pequeña tienda donde voy y compro. I mean, those are broken people. Son personas rotas.
They need to be restored. y necesitan restauración. Am I an instrument of bringing the restoration of God to the other ruins in this city? Y soy un instrumento para traer a las otras personas que están en ruinas a Cristo. That's the work of God. Ese es el trabajo de Dios. Ephesians 2 En Efesios 2 says, you were once far away, but you're not foreigners anymore. Now you're citizens. dice, una vez estuvisteis alejado, pero ya no son más extranjeros. And then he says, you are built on the foundation of the apostles and the prophets, Y dice, han sido construidos sobre las fundaciones de los profetas y los apóstoles. and the chief cornerstone is Jesus Christ. Y la piedra angular es Jesucristo. That's how you were rebuilt. Y así es como ha sido reconstruido. That's how God has come in and said, here's the foundation. Y así es como Dios ha venido y ha dicho, I'm going to build all of this on Jesus Christ. aquí está la fundación, voy a construir todo esto sobre And Cristo. everything that happens in your life, every restoration, you're still praying for the Y growth that you still need. todo lo que estás orando por el ser restaurado, el crecer que todavía necesitas. Those ruins are still being built on the cornerstone. Y esas ruinas todavía están siendo construidas sobre la piedra angular. God's purpose is to rebuild the ruins of people. Y el propósito de Dios es reconstruir estas personas rotas. Is that not an encouragement to you as a church? ¿No es acaso algo que nos anima como iglesia? Sometimes I still feel ruined. A veces me siento en ruinas también. Yeah, I still feel like all the bricks of my life aren't lined up yet. A veces siento que todavía falta alinear todos los ladrillos en mi vida. Yeah, there are things in my life that I know are not like Jesus. Hay muchas cosas en mi vida que reconozco que no son como Jesús. But when I say to the Lord, Lord, here I am in all my brokenness, Pero cuando le digo al Señor, Señor, aquí estoy, con todo lo rota que estoy, all the things in me that still aren't transformed into Christ likeness, todas las cosas que en mi vida aún no han sido transformadas a la imagen de Cristo, I am certain of this. He restores and rebuilds the ruined life. estoy convencida de esto, que Él transforma y reconstruye esas ruinas. And our mission as a church is to provide that in this city, Y nuestra misión como iglesia es proveer esto en la ciudad, to represent, hey, we know if you're ruined, where you can be rebuilt. para representar si estás roto, sé dónde puede ser reconstruido. In downtown Madrid, En el centro de Madrid. yeah, we are ruins being rebuilt for the grace of God. Somos ruinas siendo restauradas por la gracia de Dios. So look at somebody near you and say, you are totally ruined. Así que mira a alguien cerca de ti, estás totalmente arruinado. Kidding. No, you can say, I am rebuilt. Pero ahora puedes decir, estoy reconstruido. I'm on the cornerstone of Jesus Christ. Estoy en la piedra angular que es Jesucristo. And as he continues to rebuild me, Y mientras Él continúa reconstruyéndome, I'll be a light to the nations that he's still drawing. voy a hacer luz para las naciones que Él está atrayendo. Of all the things that Peter and James and all of them argued, De todas las cosas que Pedro y Santiago y tal estuvieron discutiendo, I love that he brings us back to the mission of God. me encanta que nos trajo de vuelta a la misión de Jesús. Circumcision de or Dios. not, God is in the business of restoring people. Circuncisión o no, Dios está en el negocio de reconstruir personas. So ultimately, that's what we've got to focus on. Así que en ello es lo que nos tenemos que How do we concentrar. bring people to be restored by Jesus Christ? ¿Cómo atraemos a personas para que sean reconstruidas por Jesús? Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, we think of people who still need to be restored. Señor, pensamos en aquellos que aún necesitan ser restaurados. Father, we think of those who remain in ruins, Padre, pensamos en aquellos que se mantienen en ruinas, knowing that you can bring something beautiful from that. conociendo que tú puedes traer algo hermoso de ello. Your word says you make all things beautiful in your time. Tu palabra nos dice que tú haces todas las cosas hermosas en su tiempo. Father, you are still making us beautiful, Padre, aún nos estás haciendo a nosotros and hermosos we need that. y lo necesitamos. We don't want to be conformed to this world. No queremos ser conformados a este mundo. We want to be transformed by your Spirit. Queremos ser transformados por tu Espíritu. Father, we want to be renewed. Padre, queremos ser renovados.
And that's a work that you do. Y ese es el trabajo que tú haces. We thank you for your restoration. Te damos gracias por tu restauración. Keep working on us, Lord. Sigue trabajando en nosotros, Dios. Keep shaping us into something beautiful. Síguenos moldeando algo hermoso. But also, Lord, let us look around and see those who still need Dios, your pero restoration. déjanos mirar alrededor y ver a los que aún necesitan de tu restauración. And be a light to those that you desire to save. Y ser una luz para aquellos que tu deseo es que sean salvados. Father, we look to your word to help us understand even our conflicts, Padre, miramos a tu palabra para que nos ayudes a entender aún nuestros conflictos, to understand how we can be godly and resolve our problems. para entender cómo podemos ser piadosos y resolver nuestros problemas. Teach us to use your word Enséñanos a usar tu palabra the way that those men did, de la forma que estos hombres lo hicieron, the way the first church did. de la forma en la que la primera iglesia lo hizo. And in that way, we will glorify you. Y de esa forma te glorificaremos. In your name, Jesus. En tu nombre, Jesús. Amen. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.